Muy buenos días, reciban un cordial saludo de parte del Movimiento Reformado de Evangelio Completo de Jesús, el cual está liderado por mi persona, por el hermano Juan Carlos Amador Sierra, y en compañía de toda mi familia, la cual me respalda en este maravilloso ministerio que Dios ha puesto en mis manos, con la asesoría, la tutoría de la iglesia Lord of the Church of the Living Lord en Santa Ana, California. Los hermanos han sido muy solícitos en bendecirnos con material y con asesoría de toda índole para la correcta formación y el correcto entendimiento de la doctrina del Evangelio predicado por el Señor Jesucristo. En las semanas anteriores he venido haciendo una serie de declaraciones, una serie de exposiciones con respecto al movimiento carismático mundial, movimiento evangélico pentecostal. Cuando hago referencia al movimiento evangélico pentecostal, hago referencia o me refiero totalmente a todas esas iglesias que están dentro del movimiento carismático. Llámese iglesia, movimiento carismático católico, llámese asambleas de Dios, es aquellas iglesias que hacen énfasis en los carismas del Espíritu Santo, en las supuestas manifestaciones del Espíritu Santo, en las cuales desenfrenan o desembocan en histerias masivas, en histerias colectivas, que son de público conocimiento. A eso me refiero y a eso he hecho referencia, basándome básicamente en la vivencia que tuve durante mi estadía dentro del movimiento. Como les he dicho, fui militante del movimiento pentecostal, de la iglesia evangélica pentecostal. Me desarrollé, me bauticé en la iglesia Centro Cristiano de Las Gaviotas y allí pude vivir de primera mano como parte del cuerpo de líderes, porque yo era líder dentro del movimiento y tuve acceso a mucha información, a muchas cosas, a muchas reuniones en las cuales se ponían de manifiesto ciertas actitudes que no están de acuerdo con la palabra o con lo establecido en la palabra de Dios. Y mi objetivo, vuelvo a hacer la aclaración, no es de desenfrenar ni desarrollar una controversia en contra de alguien en particular, sino en contra de un movimiento que está haciendo un terrible daño al Evangelio del Señor. Y como miembros del cuerpo de Cristo, del cuerpo verdadero de Cristo, estamos llamados a contender fervientemente por la defensa de la fe, del Evangelio, de la palabra de Dios. No es controversia, ni es pelea, ni es falta de amor, es simplemente una apología, una defensa del Evangelio. Por eso nos estamos levantando nuestra mano. Es el tiempo ya de hablar, es el tiempo de sacar a la luz todo aquello que se ha visto o que yo pude ver dentro del movimiento y que se sigue dando dentro del movimiento. Los falsos profetas y los falsos apóstoles han invadido ahorita mismo las iglesias del Señor, saturándolas con su falsa doctrina, con sus falsas revelaciones. Los apóstoles, quiero decirles también, dicho sea de paso, que el ministerio de los apóstoles y los profetas ya cesó. Ellos simplemente fijaron un fundamento dentro de la iglesia. Y el fundamento usted no lo pone, el cimiento usted no lo pone dos veces, el cimiento es una sola vez aquí abajo. Usted no pone cimiento en el segundo piso, en el tercer piso, en el cuarto piso. Simplemente el cimiento, el fundamento es abajo, una sola vez. Siendo Cristo la principal piedra de la edificación, que es la iglesia. De cualquiera, ya ese ministerio pasó, cesó, estuvo vigente hasta el primer siglo de nuestra era. Los que se levantan ahora y se autoproclaman como profetas y apóstoles son falsos. No se les puede tener porque no hay veracidad, no hay ningún sello distintivo en ellos. Y han saturado la iglesia con sus falsas enseñanzas y con sus falsas revelaciones. Ya Dios lo que tenía que revelar lo reveló. Y está consignado en la palabra del Señor. Esta es la palabra de Dios y aquí Dios reveló y habló todo lo que nos interesa con respecto a su naturaleza y conforme a sus propósitos, los propósitos de Él para con el hombre. Entonces el afán de estos apóstoles, de estos falsos apóstoles, de estos falsos profetas, aún de los pastores, aún de los maestros, aún de los evangelistas, es el de añadir supuestas nuevas revelaciones
y atraen a las grandes multitudes con este argumento de que Dios les está revelando, de que Dios les está hablando. Y déjeme decirle que Dios lo que tenía que hablar ya lo habló. A esto no se le puede añadir nada. Porque estaremos yendo contra lo que se llaman, los teólogos llaman, la suficiencia de las Escrituras. Con lo que está aquí consignado me es suficiente. La Biblia es completa, es perfecta en sí misma. No tengo que buscar ninguna otra revelación. Lo que está aquí consignado era lo que Dios tenía para revelar y lo que tiene para hablarme diariamente. Y lo que yo vi dentro del movimiento, dentro de la iglesia donde yo crecí, donde yo milité, la iglesia Centro Cristiano de Nazaret, es una manipulación exacerbada de las emociones. Y es que esta gente son muy buenos en lo que hacen. Yo recuerdo de que había una hermanita que se levantaba y era la que hablaba en lenguas. Entre otras cosas, era una hermana muy allegada a la pastora, porque su hija está casada con el hijo de la pastora, no hace parte de la familia de la pastora políticamente, así decirlo, familia política. Y era la que hablaba en lenguas, y la pastora le traducía a ella. Entre otras cosas, me llamaba poderosamente la atención de que ella siempre usaba el mismo vocablo. Y con el mismo vocablo Dios hablaba un sinnúmero de cosas. Es aquí que yo he venido para bendecirte, decía la pastora, aquí que yo he venido para llenarte, aquí que yo he venido para prosperarte, porque esa es la idea que le venden a la gente. Esa es la idea que le venden a la gente, de que Dios te va a sanar, de que Dios te va a levantar, de que Dios te va a hacer importante, de que Dios te va a hacer rico. Esa es la falsa expectativa que levantan ante la gente. El paquete que le venden a la gente. Se ha convertido en un show, domingo tras domingo. Un evangelio peligroso, porque un evangelio es una predicación que va dirigida a las emociones de las personas. Y el evangelio de Cristo no puede ser dirigido a las emociones ni a la voluntad de la persona. El evangelio y el mensaje del evangelio tiene que ser dirigido a la mente, al corazón del hombre. Porque es en la mente donde están atrincheradas las falsas creencias, los falsos sistemas de religión, los paradigmas, todo aquello que nos separa de Dios. Entonces, es supremamente peligroso el mensaje que se está dando en las iglesias evangélicas. Las mayores atrocidades, los peores pecados contra el Espíritu Santo de Dios se cometen en los altares evangélicos hoy día, porque están hablando de supuestas revelaciones y de supuestas cosas que Dios ha dicho cuando Dios no ha dicho nada. Esta hermanita era la que hablaba y la pastora era la que traduciera ella. Muchos hablaban el trabalengua bajo la supuesta influencia del Espíritu Santo, pero a la única que le traducía era ella, siempre. Eso era periódicamente, a la que le traducía, porque ella tenía el don de traducir lengua, supuestamente la pastora. Entonces le traducía a esta hermanita que hablaba el mismo vocablo, el mismo jeringoncio, por así llamarlo de una manera muy coloquial. Había otra hermana que era la que, entre otras cosas, eran las mujeres, las predominantes, las que predominan dentro de esta iglesia, lo cual es totalmente antibíblico, dicho sea de paso. Eran las mujeres. Había otra hermanita que era la que impone, la que no sé si todavía, que imponía las manos. Y la gente caía bajo la supuesta unción del Espíritu Santo, y ya después me di cuenta que la gente hablaba de una manera muy jocosa y lo aceptaba de una manera muy jocosa, y decían de que la hermana tenía la unción del empujón, porque según la hermana era que te empujaba, te obligaba a que te cayeras. No era ninguna unción, era la fuerza que tenía la hermana en la mano. Dice que la hermana tiene la unción del empujón. Luego, como la gente sabía que siempre había un servidor de la iglesia esperándote para que no te aporrearas, la gente se dejaba caer. Esto es histeria colectiva y esto es el desorden y el caos total. Y las mujeres las que tenían el predominio en esta iglesia, la iglesia Centro Cristiano de Nazaret, lo cual es totalmente antibíblico, como dije, porque Pablo dice que a la mujer no se le permite enseñar. Dicho sea de paso, hay que decirlo, la única vez que a la mujer se le cedió el control en la Biblia, vino la catástrofe más grande sobre la raza humana, y fue el pecado. Cuando Adán le cedió el mando a Eva, miren todo lo que aconteció, y sobre las mujeres pesa este estigma. No quiero decirte que estén condenadas, no, tienen igual que somos iguales ante Dios, en el sentido que tenemos igual, podemos arrepentirnos, podemos orar, somos iguales ante Dios en ese sentido, pero no en el momento de enseñar ni de ejercer el liderazgo no se le permite a las mujeres. Dios escogió y estableció hombres para escribir su palabra. No hubo ninguna mujer que haya escrito un libro de la Biblia. Está claro, porque la Biblia dice que Jesucristo es la cabeza del hombre y el hombre es cabeza de su mujer. Ese es el orden divino, no lo digo yo.
No es machismo ni es nada de eso, es lo que dice la Biblia. Escogió hombres que inspirados por él para que escribiesen la poderosa palabra de Dios. Escogió apóstoles, no apóstolas. Escogió profetas. Siempre escogió a 12 discípulos. No hubo una mujer entre los 12. Entonces, ese es el orden divino establecido por Dios. No podemos violentarlo, no podemos revertirlo. Es totalmente contradictorio y está en contraposición con lo establecido en la palabra de Dios. Es una doctrina hereje. Entonces, cuando usted se encuentra con esta serie de aberraciones, estamos viendo que hay un evangelio colapsado. Mire, hermano, cuando la sociedad colapsa, una de las señales de una sociedad colapsada es cuando las mujeres toman el mando. Las mujeres no deben estar en mando. Una de las señales de una iglesia colapsada, una iglesia en crisis, es cuando las mujeres toman el liderazgo de la iglesia. Eso no está bien. Eso es simple y llanamente el sinónimo de que hay una iglesia en crisis que se está revirtiendo lo establecido por Dios. Eso es peligroso. Lo mismo el show que se arma todos los domingos, domingo tras domingo en las iglesias evangélicas pentecostales. Yo fui testigo de eso. Y que es patrocinado y auspiciado por los líderes, por los pastores. Entre otras cosas, les viene muy bien porque la gente, al ser manipulada las emociones de la gente y la voluntad de la gente dona grandes sumas de dinero a estos ministerios. Fíjense que por ahí me enteré de que Cash Luna cobra $60,000 por predicación. Tienes que abonarle, o antes de venir tienes que consignarle el 50%, o sea, $30,000. Que esta gente tiene un negocio redondo. Ya yo les hablé de eso. $30,000 hay que consignarle por adelantado para que el hombre se pueda mover. Entonces, hermano, la problemática que se está dando dentro de la iglesia es tremenda. Anoche precisamente tuve un debate con un pastor de una iglesia y pentecostal, que es amigo mío, es compañero de trabajo, pero él no entiende lo que yo le digo, porque él me dice que Dios le ha revelado y Dios le habla continuamente. Yo le dije, eso no es posible, hermano. Eso no es posible porque simple y llanamente estaríamos negando esta palabra al aceptar las supuestas revelaciones que Dios está haciendo sobre los líderes de la iglesia, como tú dices que Dios te hace, que Dios te está haciendo revelaciones. Y el hombre se me molestó y comenzó a usar el sarcasmo y la ironía y terminó prácticamente cortándome porque estábamos hablando por celular. Y yo le decía, hermano, yo no le estoy diciendo nada que no esté establecido en la palabra. Y lo que estamos viendo ya está establecido en la palabra. La Biblia en el capítulo 7 de Mateo nos dice de que, el verso 21, dice que, y este es un paralelo exacto a lo que está sucediendo hoy dentro del movimiento carismático mundial, de la iglesia evangélica pentecostal. Aquí habla de que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es un paralelo exacto al movimiento carismático, a la iglesia evangélica pentecostal. Ellos son los que hablan en lengua, ellos son los que supuestamente hacen milagros, ellos son los que supuestamente echan fuera demonios. No está hablando aquí de incrédulo, está hablando de un movimiento que está teniendo efecto en este momento de la historia precisamente. Y estos falsos profetas están llevando a la perdición a las masas, porque no les interesa sino su lucro personal. Vuelvo y me remito al contexto, a lo que yo viví. Vuelvo y te repito, yo no estoy en contra de que vivamos bien, pero de que vivamos con moderación, pero que vivamos con decoro, no en lujos exagerados.
pastoras donde yo me congregaba ya no viven en la casa acá en Villa Olímpica, donde vivían, no, ya se mudaron para un conjunto residencial cerrado. ¿Cuánto cuesta un apartamento de eso? Ya comienzan a subir de nivel. Entrar en lujo, en extravagancias. Es que el negocio se vuelve lucrativo, hermano. Recuerdo que después que salí de la iglesia del Cristiano de las Gaviotas, dije, Centro Cristiano de las Gaviotas, dije, me voy a otra iglesia a experimentar dentro, también una iglesia pentecostal. Y el pastor me decía, hermano, yo también comencé a ser parte del liderazgo de esa iglesia y me decía, hermano Juan Carlos, jálese un mensaje bien bueno para que la gente se baje del bus. Así decía el pastor. Que la gente se meta la mano al drill. ¿Verdad? Que esta semana vamos a traer un predicador de Argentina y necesitamos tener para la ofrenda y para atender. Todo eso lo experimenté yo, hermano. También vi como en la iglesia Centro Cristiano de las Gaviotas, que se arma una parafernalia, que supuestamente hay una junta ministerial y están todos los jugueticos, y supuestamente hay un tesorero, y supuestamente hay todo. Aparentemente es algo bien organizado, pero al fin de cuentas quienes toman las decisiones son las pastoras. Ellas son quienes tienen la última palabra. Ellas son las que dirigen todo. Yo recuerdo que cuando teníamos un grupo de caballeros y comenzamos a reunirnos los domingos, después de los servicios en las tardes, y a la vez servía como para integrarnos como hermanos en Cristo, y hacíamos una reunión de caballeros todos los domingos en la tarde y compartíamos un café, un pasaboca y todo eso, y orábamos y compartíamos la palabra. La pastora acabó con esas reuniones. Porque empezando porque tiene miedo que la iglesia se le divida, pero ¿a qué le tiene miedo? A que la división le va a causar, una división potencial le va a causar de que sus ingresos disminuyan. Ese es todo el asunto. Y como esas reuniones tampoco representaban en la parte económica nada para la iglesia, porque no recogíamos ofrendas ni nada, simplemente era para reunirnos y hacernos una exhortación a la coinonía, a compartir como hermanos. Y acabó con esas reuniones. Y recuerdo que después en la iglesia también tuvimos en las noches, un día de la semana, teníamos una noche destinada para los caballeros, y un caballero semanalmente asignábamos a un caballero que nos compartiera la palabra, y también la pastora acabó con esas reuniones. Porque ella era la pastora y entonces no le parecía la palabra que ahí se estaba dando, entonces tenía que ser ella. Hermano, ellas son las que manipulan todo. Hermano, y también vi supuestas revelaciones, año tras año se hace, no sé si todavía se hacía cuando yo estaba ahí, una reunión de negocio, y se planteaban cosas, inclusive se hacían profecías de que este año sí vamos a conquistar Cartagena, este año sí vamos a conquistar este año. Me acuerdo que una vez con un caballero un hombre en representación de los caballeros se levantó y dijo, conquistaremos las playas, yo profetizo esto, y profecías que nunca se cumplieron. Eso es terrible, profecías ilegítimas. Eso lo vi yo, hermano. Y este es el año de la unción del Espíritu Santo, y trabajaremos y nos ensancharemos y conquistaremos Cartagena, y nunca se ha conquistado nada. De hecho siguen en la misma. Yo creo que ahora nada más tienen una sola escuela dominical, hermanos. O sea, las profecías nunca se cumplieron. Entonces, eso tiene que darte cuenta de que no se está dando un evangelio veraz, es simplemente un evangelio emocional y que no lleva a ningún lado. En esa iglesia se está predicando un evangelio que está dando vueltas y vueltas y vueltas, están dando vueltas en círculo, como estuvo el pueblo de Israel en el desierto durante 40 años. Es que no te das cuenta. Eso es todo lo que acontece ahí. Y el evangelio de Cristo, la Biblia me habla aquí también, me habla de la puerta estrecha y de la puerta angosta, de la puerta ancha. Y dice de que entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, o sea, por la puerta ancha, el camino espacioso. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y a mí me llama poderosamente la atención, porque la gente me dice, hermano,
Pero ¿cómo es posible de que habiendo tanta gente involucrada usted me diga de que están mal? ¿Cómo es posible de que el testimonio de tantos sea una mentira? Y yo les digo, hermanos, que no necesariamente el testimonio de la mayoría necesariamente implica una verdad. El concepto de la mayoría no necesariamente implica una verdad. Fíjense cuando el Señor envió a los 12 espías, 10 dijeron que no se podía y 2 dijeron que no. La mayoría supuestamente debían tener la razón, pero no. Quienes tenían la razón fueron Josué y Caleb, los que dijeron que sí se podía entrar a la tierra prometida. Y la otra es que me gustaría más que estuviesen involucrados unos pocos y no que estuvieran involucrados tantos como están en el movimiento carismático. Porque es que la Biblia me habla del camino de la puerta estrecha, y por la puerta estrecha entra una persona a la vez. Es una especie de torniquete, como llama el pastor MacArthur, es una especie de torniquete. El reino de los cielos avanza una persona a la vez, no es un evento de grupo, no es una histeria colectiva, es una persona a la vez. Y cuando dice la Biblia de que pocos son los que la hallan, está haciendo referencia y por qué son pocos los que la hallan. Hombre, será, la respuesta la llamo en el verso 15, que dice: guardaos de los falsos profetas. Los falsos profetas y los falsos apóstoles son los que impiden de que la gente entre por la puerta estrecha. Por eso dice que pocos son los que la hallan, porque estos falsos profetas y estos falsos apóstoles están continuamente desviando a la gente del camino o de encontrar la puerta estrecha para entrar al reino de los cielos. Falsos profetas dan lugar a falsas profecías, falsas enseñanzas y a falsa teología. En otras palabras, la doctrina que se está predicando en las iglesias evangélicas actualmente es una doctrina del error, una doctrina que no conduce al cielo, sino que te conduce al infierno. Así de sencillo. Y la Biblia como tal es la que nos muestra eso. El máximo rector en cuestiones doctrinales es la palabra de Dios. Ella es la que da la razón a quien la tiene. Todo tiene que ser discernido a la luz de las Escrituras. Por eso en Juan 5:39, si no estoy mal, me remito al libro de Juan, hermano, Juan 5:39, no quiero extenderme mucho. Juan 5:39, si te en contra, lo tengo. En Juan 5:39. Se me está perdiendo ahí 5:39. Tengo la brisa del abanico que me está soplando. La hojita está bastante delgada, discúlpenme. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñen las Escrituras, hermanos. Hagan como los creyentes de Berea, en el capítulo 17 de Hechos. La brisa en contra todavía. 17:11. 17 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. De Berea, con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo les recomiendo a ustedes, hermanos, que todas las enseñanzas que están recibiendo las confronten con las Escrituras. Ellas te van a dar, te van a decir si son ciertas o no. Toda enseñanza dada en la iglesia debe ser confrontada con las Escrituras. Si la enseñanza no concuerda con las Escrituras, debe ser desechada, hermano. No te dejes enseguecer por el emocionalismo, la apariencia de piedad que muestran. Que sea la palabra la que te hable. Que sea la palabra de Dios la que te hable. No permitas de que la sana doctrina sea distorsionada.
yo tengo mi línea telefónica abierta todo el día, toda la noche, las 24 horas. No para que te vengas para mi movimiento, no, para que si tienes una duda, yo poder aclarártela. Tengo en red, tengo Evangelio Completo de Jesús en Facebook, tengo mi línea 306-48-96-27, anótenlo si quieren. Estoy abierto a responder cualquier inquietud, aclararles, y a que sigan adelante en el conocimiento pleno del Señor. Hasta una próxima oportunidad quiero decirles, les agradezco mucho su tiempo, y en una próxima oportunidad estaremos sacando a la luz otros temas de sumo interés para ustedes y que nos conciernen a todos para nuestra salvación. Deseo de todo corazón de que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén sobre todos ustedes y sobre todas sus familias, y que sea trayendo una luz de esperanza para sus vidas. Reciban nuestro saludo más fraterno de parte del Movimiento Reformado Evangelio Completo de Jesús, y de parte de toda mi familia, calurosos abrazos fraternos, y que tengan un feliz resto de semana. Esperen una próxima entrega, porque estaremos sacando a la luz nuevas revelaciones, nuevas cosas que acontecieron dentro de la iglesia. Hasta una próxima oportunidad.